Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros Utopic Out webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenernos actualizados. Porque al final, si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, creamos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Nuestra misión en Utopico es mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectar con las mejores empresas y oportunidades interesantes, porque creemos firmemente que en nuestra región hay muchísimo talento. Al final lo que buscamos es que el mejor talento esté donde tiene que estar y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y en donde más aporten valor, además de poder ir felices a trabajar. Vamos a poder hablar más de esto más adelante. Igual les dejo aquí un momento las redes sociales por si las quieren agregar y de igual modo se las voy a mandar por el chat. Pero ahorita me gustaría darle ya la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el cual nos va a hablar de cómo comenzar a escribir aplicaciones robustas y tolerantes a fallos con Elixir. Él es un GitHub Campus Expert, trabaja actualmente en Artificial Nerds y actualmente trabaja mucho con Elixir y con Python y es un gran amigo mío. Justamente vamos a estar hablando de Elixir y cualquier duda van a poder responderle a él. La dinámica es la siguiente. Justamente él va a hablar cerca de hora y cachito del tema y vamos a dejar las preguntas y las respuestas para el final. Y vamos a dar unos pequeños anuncios como el taller que tenemos el día jueves. Y con eso concluiríamos el webinar del día de hoy. Bien, sin más buen momento, si quieres te comparto pantalla, Mau. Más bien, ¿puedes compartir pantalla? Sí, va que va. A ver. Ahí me avisan si ven todos mi pantalla. Eh, pues ya, ¿no? Creo que ya. Vale. Pues vamos a empezar. Eh, bueno, como dijo Ulises, hoy vamos a hablar un poquito sobre escribir aplicaciones robustas y tolerantes a fallos con Elixir y OTP, ¿no? A final de cuentas, bueno, quiero primero ser como muy claro sobre qué vamos a ir. Ay, creo que ya quité la presentación. Sí, ahí está. Quiero ser como claro en ese aspecto, como en qué vamos a ver para que, vaya, para que sepan como al final con qué se deberían de ir, espero yo. Eh, no vamos no espero como que vayan a aprender Elixir u OTP, o sea, que salgan siendo como expertos, quizás. De hecho, el código que vamos a escribir hoy no está tanto pensado como en que lo aprendan, sino más bien como es más conceptual, más que nada. Y tampoco, y puede que incluso ni siquiera les guste lo que vayamos a ver, ¿no? Pero realmente, eh, a final de cuentas, yo quisiera que salgan de aquí y que puedan ver las cosas quizás con otro enfoque, ¿no? Quizás todos estamos acostumbrados a programar imperativamente con orientación a objetos, estamos como muy acostumbrados a ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, o sea, al final de cuentas es quizás otro enfoque, ¿no? O sea, esto puede ser con Elixir o quizás no les gustó Elixir, pero se van a Haskell o no sé, algún otro lenguaje funcional. Y al final de cuentas es el medio. Incluso este tipo de cositas se pueden aprender, se pueden aplicar a otros lenguajes. Eh, entonces vamos a empezar con lo primero, ¿no? Que es un poquito sobre mí. Ya me presentó un poquito Ulises, pero bueno, yo soy Mauricio Chávez. Eh, un poquito sobre mí. Me gusta como comenzar con lo bonito, como con quizás no lo tan técnico, también como para humanizar un poquito esto. Eh, bueno, a mí me gustan los videojuegos, me gusta ir a hackatones, la verdad es de las cosas que extraño bastante, y los tacos, ¿no? Igual los tacos también los extraño mucho porque pues o sea, sí hay tacos en delivery, pero siento que no es lo mismo, ¿no? Entonces sí extraño un poquito como todo eso. Puse una imagen de Hollow Knight porque es un juego que estoy jugando mucho últimamente. Me gustan como un montón de juegos, ¿no? Pero en específico en ese estoy muy clavado últimamente. Como dijo Ulises, soy GitHub Campus Expert. Mi tarea es empoderar comunidades estudiantiles en mi campus, en mi caso la UNAM. Entonces, pues no sé si hay alguien aquí que sea de la UNAM y que tenga comunidades o que esté organizando eventos o cualquier cosa, pues yo los puedo apoyar. Esa es como mi tarea realmente como un GitHub Campus Expert. También soy Full Stack Engineer en Artificial Nerds.
Entonces, bueno, en Artificial Nerds construimos chatbots, social bots y voice bots, o sea, bots de todo tipo enfocados como para ventas y para otras cosillas por ahí, ¿no? Y bueno, final de cuentas, mi stack de tecnologías en general es, en frontend me gusta Vue, en backend me gusta Express y Django, en mobile como híbrido me gusta Flutter y últimamente estoy muy metido en Elixir. Es como el lenguaje que estoy aprendiendo bastante y como el que más me está gustando, ¿no? He pasado por otros, pero no los listo aquí porque no, o no me clavo tanto o no me encantan, ¿no? Y bueno, un poquito de mi historia con el lenguaje, ¿no? ¿Cómo llegó Elixir a mi vida? Eh, bueno, al inicio yo, bueno, estando en la universidad, creo que en mi primer semestre tuve una clase donde vimos un poquito de programación funcional, ¿no? En este caso vimos Haskell. Eh, Obviamente, bueno, primero empezábamos con Java y todo, o sea, fue como, creo que si alguien aquí más estudia algo de computación, seguramente sabe que es como un estándar Java o C Sharp. Entonces, pues bueno, yo aprendí, ya estábamos aprendiendo Java y sabíamos hacer como todo orientado a objetos. Aparte, yo desde la prepa, pues sabía C y yo tenía como un modo muy, o sea, yo tenía como una realidad muy distinta a lo que se venía a venir, ¿no? Entonces, finalmente, en una clase, tratamos con Haskell y realmente me gustó las prácticas que nos dejaron realmente, o sea, se me hicieron difíciles y yo creo que incluso hasta la fecha se me harían como complicadas porque sí eran como de pensar, pero realmente me ayudaron como a pensar la computación de otra forma. eh, Independientemente de que Haskell, por ejemplo, actualmente no lo ocupo para nada, sí me aportó mucho a la hora de yo programar, ¿no? Entonces, desde ese momento se me quedó como una espinita de los lenguajes funcionales, ¿no? Después, no me acuerdo, creo que 2018, 2019 sale esta encuesta de salarios de Software Guru que hacen cada año. eh, y veo como, o sea, es algo que obviamente nos interesaba, ¿no? Como los salarios. Y veo algo, un patrón, ¿no? Como reconozco un patrón y el patrón es que hay muchos lenguajes funcionales como los top pagados y yo digo, bueno, ¿por qué será, no? Entonces, como que esta bolita de nieve que inicialmente comenzó en la universidad, llega a este momento como un poquito más grande, ¿no? Eh, Después de eso, pues veo algunas estadísticas de rendimiento de lenguajes funcionales. Seguramente han visto como estas estadísticas de que X lenguaje o Y lenguaje son más rápidos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, dije, wow, o sea, se ve interesante. Eh, y bueno, como yo ya llevaba un rato programando y soy desarrollador en web, ya me hacía un poquito de ruido este framework llamado Phoenix, que seguramente si están en web lo han escuchado, ¿no? Que es como de, quizás hay otros lenguajes funcionales, por ejemplo, Clojure, está Scala, o sea, hay un montón, ¿no? Pero creo que ninguno tiene como un framework web tan popular, por así decirlo, como, como lo es Phoenix, ¿no? Entonces dije, ok, está interesante, estaría padre que todo esto, o sea, todo esto que ya me está llamando la atención, que son los lenguajes funcionales, poder replicar algo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, pues esa es la decisión que me motiva a mí a aprender Elixir realmente. Es como una bolita realmente como de nieve que llegó hasta el final. Y bueno, lo que hago es me gustaría decir que compré un libro, no lo compré, lo encontré en internet, pero porque estaba algo caro. Pero bueno, hay un libro eh, muy popular en Elixir que les voy a pasar al final. Bueno, les voy a dar la referencia. Y pues bueno, una de las primeras cosas que yo veo en el libro es esto, es esta como frase, ¿no? La programación debería ser sobre transformar datos. Y digo, ok, siento que es una muy buena introducción, ¿no? ¿De qué trata todo esto? Eh, Realmente pensemos que la computación realmente sobre entrada, transformación y salida de datos, no importa lo que estén haciendo, o sea, estén haciendo una página de HTML, estén haciendo
microcontroladores, estén haciendo lo que sea, Kubernetes, lo que sea, en cualquier lado, todo se va a tratar de, entran datos, los transformo y salen, ¿no? No importa lo que pueda decir alguien más, realmente siempre se trata de eso, ¿no? Y vamos a verlo desde muchos tipos de vista de abstracción, o sea, simplemente desde que nuestra computadora recibe electricidad, la transforma y la convierte en datos útiles para nosotros, ¿no? O en una serie de Netflix, ¿no? Incluso yo mando una petición a Facebook, seguramente se transforma, pasa por servidores y es de vuelta a nosotros como nuestra página de perfil o cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, realmente nosotros podemos darnos cuenta de que siempre la programación va a tratar sobre transformar datos, no importa qué tan abstracto estemos hablando, ¿no? Qué tan aplicado. Entonces, realmente intenten tomar cualquier como problema de computación y van a ver que se da de manera natural modelar ese tipo de problemas. Por otro lado, si vienen, por ejemplo, del mundo de la orientación, o la programación orientada a objetos, pues saben que realmente comenzar con la programación orientada a objetos es sencillo. Lo que busca la programación orientada a objetos pues es como simplificar las cosas para que se piensen como lo pensaría una persona promedio, ¿no? Entonces es como de los objetos tienen atributos y tienen acciones, entonces, no sé, el perro salta, ¿no? Y se vuelve como más fácil, en lugar de nosotros tener como código ahí extraño, pues simplemente se trata como de objetos interactuando con otros, conservando algún estado. Con estado me refiero a como a que guardan ciertos datos, entonces tienen un estado y tienen ciertas acciones, entonces este estado está siendo modificado por otros objetos y por el mismo objeto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la programación orientada a objetos, pues se trata de esto. Pero lo que pasa, y cuál es el problema con la programación orientada a objetos, que en un principio hace las cosas muy sencillas, pero al final se vuelve algo complicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que trata la programación orientada a objetos es simplificar la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que a final de cuentas la vida real no es así de simple. La vida real es más compleja y pues hay que tratar como los problemas de tal forma, ¿no? Al final, en la programación de objetos estamos tratando como de ocultar estado de otros objetos, que este estado no se esté modificando por otros. O sea, al final es como una orquestación de 1000 objetos eh, que resultó simplemente por querer hacer como la programación un poquito más fácil, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta de la programación funcional? Que los problemas son reales, o sea, no son sobresimplificados como la programación orientada a objetos, realmente, pues sí estamos transformando datos, no es una abstracción, simplemente traemos los datos, los convertimos eh, y los pasamos como a otras funciones, etcétera, ¿no? Como si fuera una especie de fábrica. Eh, Aquí la realidad es que a mí, por ejemplo, en lo personal, me tomó un poquito más aprender Elixir, o sea, aprender Elixir que otros lenguajes. Eh, y esto pasa porque en parte estamos como tan metidos en todo esto de la programación orientada a objetos que hay que desaprender un poquito, aunque suene raro. No es que sea más difícil, quizás si hubiéramos empezado con la programación funcional, hubiera sido un poquito más fácil, ¿no? Pero realmente el problema aquí es que como que vamos a ir un poquito atrás para entender como estas abstracciones. Entonces, si realmente les interesa aprender, que no se sientan frustrados porque van más lento, porque es normal. Eh, y dicho esto, pues vamos a comenzar a definir qué es un lenguaje funcional per se. Eh, un lenguaje funcional, estamos hablando como de qué es un lenguaje funcional y todo, pero no estamos definiéndolo realmente. En un lenguaje funcional, aunque suene muy no sé, muy complejo, o sea, para mí cuando lo escuché por primera vez sonaba como muy, muy loco, ¿no? Cuando realmente quizás ya saben programar funcionalmente y no lo saben, incluso se puede programar funcionalmente en JavaScript o en Python. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que en un lenguaje funcional o en un paradigma funcional, las funciones son el bloque principal de construcción. Nuestro software los vamos a estar escribiendo, creando y utilizando estas funciones. Vamos a tener funciones que llaman otras funciones, o sea,
entra un dato, pasa por una función, esta llega a otra función y esta llega a otra función, como si fuera una fabriquita. Esto los podemos componer en múltiples funciones, que esto se lleva a otras funciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo son funciones. No importa qué tantas cosas intenten implementar los lenguajes, realmente se trata de esto. A ver, que creo que me desconectó de internet, así que... Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es que me... A ver, de todos modos voy a apagar la cámara, yo creo, para que... Por si alguien tiene problemas de internet, para no jalar tantos datos, no me había dado cuenta. Bueno, ya, vamos a seguirle. Listo, ¿no? Entonces, al final se trata de ir componiendo como estas pequeñas... a mí me gusta pensar que las funciones son como pequeñas fábricas, ¿no? Entra algún dato, se transforma y sale otra cosa. Entonces, se trata de ir como componiendo estas pequeñas fábricas, estos pequeños como engranajes para que tengamos como una fábrica gigante de cosas. Y al final de cuentas, pues, para aprovechar como todas las cosas de la programación funcional, hay que considerar algunos aspectos. Porque, ¿a qué me refiero con aprovecharlos? Es a que, por ejemplo, en Elixir, en Erlang, en Haskell, en Clojure, en Common Lisp, pues son lenguajes funcionales. Entonces, como que todo lo que voy a mencionar ahorita está implementado ya, por así decirlo. Pero en lenguajes, por ejemplo, como JavaScript o Python, no están implementados como nativamente, ¿no? Entonces, pues hay que considerar tres cosas para implementarlas y de todos modos, pues, por ejemplo, todos estos lenguajes siempre implementan tres cosas. En este caso, primero implementan que son lenguajes declarativos, ¿no? Entonces, vamos a ver, a mí, por ejemplo, luego yo siento como que hago trampa en Elixir, porque es como de que en lugar de que ustedes le digan cómo se hacen las cosas, ocupan una función o algo por ahí que haga X cosa, y ustedes no se preocupan tanto por esto. Entonces, realmente la programación funcional va a ser sobre decir cómo se van a hacer las cosas en lugar de qué. Un ejemplo que ustedes pueden ver es un ciclo, ¿no? En un ciclo, en un lenguaje imperativo, pues ustedes tienen que ir diciendo cómo se va a ciclar y qué van a hacer con cada cosa. En un lenguaje funcional, los ciclos son como, ustedes le dicen qué hacer por cada cosa en el ciclo y que el lenguaje se encargue por ustedes. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hace el lenguaje creativo. Por otro lado, los datos son inmutables, es decir, nosotros estamos como acostumbrados a otros lenguajes que modificamos datos. Casi siempre pasa esto, por ejemplo, con objetos, con mapas, con listas, con arreglos. Es decir, por ejemplo, yo tengo un arreglo que empieza siendo, bueno, una lista, ¿no? Una lista que comienza vacía y después le pongo un elemento y después le pongo otro elemento. Entonces se está modificando, realmente estamos mutando el dato. Igual, por ejemplo, con un diccionario nosotros vamos a ir como metiendo datos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son datos mutables. En este caso, en Elixir y en un lenguaje funcional, los datos son inmutables, es decir, que nosotros nunca vamos a tener como a modificar los que ya teníamos, sino que, por ejemplo, si yo tengo una lista de 2, para tener una lista de 3, necesito tomar esa lista de 2 y construir una nueva lista con esta lista de 2 que tenía inicialmente. Inicialmente puede parecer como un poquito ineficiente, pero tiene su justificación. Y bueno, o sea, lo vamos a tratar después, realmente vamos a tratar como esta justificación, pero no es eficiente realmente. Por otro lado, tenemos funciones puras. Esto significa que las funciones puras no tienen efectos secundarios. Por ejemplo, si vienen del mundo de React, Redux, por ejemplo, tiene estas funciones que realmente no tienen un estado que ustedes modifican, sino que realmente el estado como que pasa como función y de alguna forma funciona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son funciones puras. Una función pura, por definición, es como nosotros metemos algo a nuestra función y siempre sale lo mismo. No importa qué hagan. Por ejemplo, una suma. Ustedes meten un 2 y un 3 y siempre va a salir 5. De modo que les salga 7 ni que les salga pizza o lo que sea, ¿no? O sea, realmente siempre tiene que ser como lo mismo. Porque no tiene efectos secundarios. No depende, por ejemplo, de una base de datos, no depende
Por ejemplo, una función que no es pura podría ser la función aleatoria, que es obviamente da números aleatorios y no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Depende como de algo por ahí, de un azar, entre comillas, que hace que no sea pura nuestra función. Estos últimos dos, datos inmutables y funciones puras, guárdenlos porque van a tener un papel importante para un punto que vamos a hablar después. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué es Elixir y cuál es su papel en todo esto de la programación funcional? Elixir promete un ecosistema, no solo es un lenguaje, promete como todo un ecosistema para que nosotros podamos crear aplicaciones como escalables, mantenibles y concurrentes súper fácil. Realmente va a ser, una vez que comiencen con Elixir, va a ser trivial comenzar a hacer cosas escalables que quizás con otros lenguajes tendríamos que hacer un montón de cosas. De verdad que Elixir trae un montón de cosas solo para hacerles la idea. Es probable que en Elixir, cuando están trabajando en web, cuando ustedes quieran crecer un sistema, normalmente ya necesitan Kubernetes y mil cosas, ¿no? Entonces, en Elixir probablemente no necesiten nada de esto, o si lo necesitan va a ser en un momento muy adelante de su producto, ¿no? O sea, ustedes pueden ocupar realmente toda la plataforma y les va a funcionar perfecto. Elixir como tal es reciente, es de 2011, entonces, pues bueno, o sea, puede ser como de, ok, ¿cómo me aseguras que va a ser como tan potente y escalable? Si es de 2011, tomemos en consideración, por ejemplo, que Node.js es del 2009, o sea, es todavía más reciente que Node.js. Entonces, bueno, ¿cómo es que puede Elixir prometer todo esto si es un lenguaje tan reciente, ¿no? Pues bueno, justamente vamos a hablar de un otro lenguaje que realmente es una plataforma llamada Erlang, ¿no? Y es que Elixir se para como en los hombros de titanes para trabajar todo esto. Cuando nosotros estamos escribiendo código en Elixir, lo que realmente estamos haciendo es compilar nuestro código a la máquina virtual de Erlang, llamada BIM. Así vean, ahorita, bueno, se escribe BEAM con B grande, ¿no? Entonces, Erlang es un lenguaje, un lenguaje plataforma bastante robusto que lleva más de 30 años. Y pues justamente lo que hace Elixir es como tomar lo mejor de Erlang y mejorarlo. Una analogía sobre todo esto de que Elixir compila como Erlang, por así decirlo, es que es como, por ejemplo, Kotlin, un lenguaje quizás más conocido. Kotlin, cuando ustedes trabajan con Kotlin, lo que realmente están haciendo es como que compilan su código y ese se corre en la máquina virtual de Java. Entonces, justamente Elixir lo que hace es compilar este código y mandarlo a la máquina virtual de Elixir llamada BIM. Entonces, es muy similar realmente. A final de cuentas, Kotlin y Elixir son como unas abstracciones, hacen un poquito las cosas más sencillas, más bonitas. Créanme que, bueno, a mi parecer, realmente se hace mucho más bonito Elixir que Erlang. Erlang sí se sienten los años, realmente sí está como extraño. Entonces, Elixir como que abstrae mucho las cosas e incluso se parece demasiado a Ruby on Rails, perdón, a Ruby el lenguaje. Entonces, pues a ese nivel como de abstracción llegamos. Eh, y pues bueno, Erlang, bueno, más bien voy a pasar como al anterior, porque no les platiqué tanto sobre Erlang, pero Erlang como es realmente una plataforma, eh, quizás si lo habían conocido como lenguaje, pero no es realmente, no solo es un lenguaje, es como toda una plataforma llamada pues igual, o sea, se llama Erlang, que tiene pues justamente un montón de bibliotecas ya integradas, que tiene componentes listos para usar y algunos principios de diseño para crear como aplicaciones robustas. Entonces, estamos hablando de que Erlang es algo súper robusto, o sea, es nivel de robusto quizás como Java o hasta más, porque realmente Erlang siempre estuvo construido con esto en mente. Y justo es a lo que vamos a pasar, que fue creado en 1986, o sea, para que se hagan la idea de que, cuántos años tiene, para satisfacer la alta demanda de comunicaciones. O sea,
En esos momentos, pues, no era como un boom el Internet como él es ahora, ¿no? Realmente, pues, era como limitado y realmente ni siquiera era importante pensar en infraestructuras complejas para Internet. Eh, pero por otro lado, las telecomunicaciones tenían una alta demanda. Entonces, ¿qué hace Ericsson? Pues justamente crea Erlang en 1986. Eh, Justo con esto en mente. Nosotros queremos un lenguaje, una plataforma que nos ayude a hacer las cosas más fáciles, a que todo esto de gestionar como sistemas robustos, sistemas confiables, sea mucho más fácil. Para que se den una idea de qué tan confiable es Erlang, o sea, para que vean qué tan grande es, pues Erlang soporta la infraestructura gigantesca de WhatsApp. O sea, imagínense qué tan grande es Erlang. Eh, la verdad es que todo esto, o sea, a final de cuentas les digo, Erlang es como un lenguaje que siento que sí le ha pasado como factura a los años. Java quizás ha envejecido un poquito mejor. Bueno, a mi parecer siento que Java, o sea, a pesar de que ya tiene sus 30 añitos también, se siente, o sea, sí es como más normal, ¿no? Erlang sí siento un poquito más viejito, pero esto a mí como desarrollador me deja la lección como de que existen realmente joyas en el pasado. Eh, Hay, por ejemplo, vi a Saúl en los asistentes, entonces, por ejemplo, un caso, por ejemplo, también es BIM, ¿no? Que realmente hay cosas realmente buenas creadas en el pasado y que fueron diseñadas para resolver algunos problemas que quizás había en el pasado, pero que hoy se están replicando de otra forma, ¿no? O sea, si en su entonces las telecomunicaciones eran súper, o sea, eran como lo más difícil de trabajar, pues ahora tenemos al Internet y el Internet, pues necesitamos infraestructuras complejas. Entonces, en lugar de crear como nuevos frameworks de JavaScript o en lugar de estar como haciendo mil cosas nuevas, porque a veces no nos fijamos un poquito en el pasado y vemos que tenemos como estas joyas. Eh, bueno, hablando ya le tiramos como muchas rosas a Erlang. Entonces, ¿por qué Elixir y por qué no mejor Erlang? Bueno, lo mejor de Erlang es que es lo mejor bueno, perdón, lo mejor de Elixir es que es lo mejor de Erlang en un mundo moderno. Antes, pues, o sea, realmente los programadores no eran como muy cuidados, ¿no? O sea, realmente programaban como en terminal, o sea, es como que realmente las cosas eran más complicadas, no había como herramientas que nos ayudaran a hacer como las cosas más fáciles, o sea, todavía no estaba como este enfoque de hacernos la vida como más fácil. Actualmente, en este mundo moderno tenemos como cosas como, no sé, un Node.js o otras plataformas que, bueno, más bien lenguajes que tienen como tooling moderno, ¿no? O sea, que generadores de documentaciones, pruebas, creadores como de proyectos, un montón de cosas que en el pasado no podrían ser concebidas, ¿no? Entonces, eh, una solución justamente que tiene Elixir es, en lugar de reinventar la rueda, vamos a usar lo mejor de Erlang, vamos a ocupar, es una plataforma realmente robusta que tiene muchas cosas para, pues, crear sistemas complejos, pero no tiene cosas que se usarían hoy en día. Entonces vamos a agregárselas y justamente tenemos este tooling moderno, tenemos cosas como metaprogramación, que es como programar programación, por decirlo en palabras muy simples. Tenemos, por ejemplo, podemos crear lenguajes de dominio específico que en lugar de que nosotros con el mismo lenguaje estemos creando, no sé, una base de datos, que creemos como un pequeño microlenguaje enfocado justamente nada más para eso, ¿no? Entonces está padre. Eh, y para que sepan como el nivel de qué tanto lo han conseguido, es que yo cuando empecé estaba tan emocionado es que se siente hasta más moderno que Node.js. O sea, a ese nivel de abstracción siento yo que llega pues, realmente un lenguaje que
disfrutas programar y que aparte no es un lenguaje como un Python, como un JavaScript que están bien, pero a veces se quedan un poco cortos, ¿no? O sea, realmente son lenguajes que, o sea, Elixir es un lenguaje robusto y tiene como lo mejor de ambos mundos. A final de cuentas, los lenguajes como potentes a veces pierden como esta parte de abstracción y de ser accesibles, y a veces estos lenguajes como más accesibles pues pierden todo esto. Entonces, para mí eso es Elixir, o sea, como realmente lo mejor de ambos mundos. Entonces, bueno, vamos a dar como un tour guiado por Elixir. Eh, y vamos, va a ser como, siento yo, interesante. Vamos a presentarlo. Y va a ser un Pokémon edición Elixir, ¿no? Eh, ahorita vamos a platicarlo un poquito. Vamos a tener como, bueno, no sé si estén como familiarizados con Pokémon, pero bueno, vamos a ser nosotros algún entrenador, ¿no? Y vamos a querer capturar algunos Pokémones. Entonces, eh, vamos a tener una Pokédex donde nosotros vamos a ir registrando nuestros Pokémones y vamos a tener, vamos a ir a poder capturarlos y poder revisar cuáles tenemos. Pero, aquí viene un pero. Eh, Puede ser que en algún momento, no sé, se pierdan por alguna razón, los errores pasan. Entonces nosotros queremos estar respaldando toda esta información de alguna manera en otro lado. Y nosotros queremos como estar realmente supervisando como todo el proceso para que nunca se caiga en nuestro sistema, ¿no? Quizás suena complejo, eh, y incluso podemos, bueno, va a ser complejo, o sea, piensen que la Pokédex en sí va a ser un servidor, que esta nube que les dije va a ser otro servidor, se van a conectar entre ellos, y pues es como de, oye, pues apenas voy empezando y ya hay un montón de cosas. Entonces, ok, quizás suena complejo, pero es que con OTP va a ser más fácil de lo que parece. Bueno, pero entonces, ¿qué es OTP? Justamente Erlang, siempre van a estar escuchando este término de OTP junto con Erlang, incluso a veces como juntos, Erlang diagonal OTP. Y es que OTP es una serie de bibliotecas, componentes hechos listos para usarse y algunos principios de diseño para crear aplicaciones robustas. Fue inicialmente llamado Open, bueno, más bien se llama Open Telecom Platform por justamente el tiempo en el que fue concebida, ¿no? Que fue en un tiempo más de telecomunicaciones. Pero realmente va a tener como un montón de bibliotecas y buenas prácticas que nos van a ayudar a, en un principio, ya tener un montón de cosas listas para comenzar y no perder el tiempo pues programando, pero tampoco perder la calidad. Entonces, pues vamos a explicar como en unos términos simples nuestro juego y vamos a ocupar todos estos términos que estamos ocupando, pues justamente para explicar OTP. Quizás es más fácil explicarlo de esta forma. Bueno, ahora sí vamos a verlo como en un diagramita, ¿no? ¿Qué va a ser nuestro sistema? Yo como entrenador voy a poder capturar y verificar. ¿Se dan cuenta? Capturar es como unilateral y verificar es bilateral. ¿Por qué? Porque estas cosas verdes son servidores de alguna forma. Mi Pokédex, por ejemplo, o sea, yo mando a capturar X Pokémon, pero puede ser que sea capturado, puede ser que no. Por otro lado, o sea, realmente en capturar no necesito como saber si sí pasó o si no. Por otro lado, para verificar, sí voy a necesitar como te mando como la solicitud, dime si sí pasó y ya, me regresa la respuesta y listo, ¿no? Entonces, justamente ese es mi papel como entrenador. A su vez, va a haber un banco de Pokémon. Antes, tal cual, había un servicio de Pokémon llamado así, pero que tenías que pagar, estaba feo. Donde, bueno, nuestra Pokédex la vamos a poder respaldar y en caso de que algo salga mal, la vamos a poder recuperar. Y todo esto van a estar supervisados por algo llamado un supervisor, valga la redundancia, que lo que va a hacer es que va a ser de hecho otro servidor, pero enfocado únicamente a que si alguno de estos dos servidores se muere, que se levante. No vamos o sea, puede ser que algo truene y no lo vamos a dejar ahí. Los errores van a pasar, o sea, ese es un hecho, o sea, cuando ustedes trabajen,
no traten de evitar los errores, porque pues los errores van a pasar, mejor traten de trabajar con ellos, o sea, traten de coexistir con los errores. Entonces, justamente lo que va a hacer este supervisor es seguramente va a pasar algo, entonces vamos a encargarnos de levantar el servidor y regresarlo a un estado que a nosotros nos gustaría tenerlo. Ahí puse algunas anotaciones, puse gen server y supervisor, que es o supervisor ya es en inglés, que es el término real. Pero entonces, bueno, quizás sea como de, oye, es una aplicación súper sencilla, ¿por qué servidores y mil cosas? Bueno, eh, realmente no es tan raro, puede pasar demasiado como un servidor para cualquier cosa, pero es que los procesos y los servidores en Elixir son tan ligeros que es normal que en un proyecto tengamos un montón de estos. Para simplemente les digo que las bibliotecas son casi siempre son servidores en sí. O sea, cuando ustedes descargan una biblioteca o algo así, siempre son servidores. Son muchos los procesos que ustedes pueden tener en Elixir. Entonces, a este punto quizás se preguntaron, ok, ¿pero qué es gen server? Entonces, pues justamente quiero explicar gen server como en términos un poquito simples. Puede ser que, o sea, a final de cuentas, se puede como siempre simplificar, siempre complicar más bien, pero nosotros vamos a intentar explicarlo como sencillo, ¿no? Vamos a imaginar que nosotros tenemos clientes, ¿no? Bueno, clientes de personas que están haciendo peticiones o incluso sistemas que hacen peticiones, ¿no? Entonces, bueno, todos estos clientes pueden hacer una petición, ¿no? Entonces, todas estas peticiones van a ser recibidas por mi servidor y después este servidor se va a encargar de todas estas peticiones, tenerlas en un proceso para que no sean como bloqueadas, ¿no? O sea, es decir, que imaginen que, no sé, Ulises hace una petición y que esa petición se iba a tardar 30 segundos. Entonces, yo no quiero esperar a que la siguiente persona se espere 30 segundos para poder atenderlo, sino que quiero hacerlo paralelo. Justamente, eso va a pasar. Yo voy a hacer una petición, se va a poner en un proceso y este proceso se va a comunicar con mi código, donde yo en mi código voy a definir algunas cosas. Por ejemplo, cómo iniciar. Cuando mi servidor se inicia por primera vez, le voy a decir, oye, ¿cómo te inicias o cómo te reinicias? Después, por ejemplo, cómo emitir X evento, ¿no? Eh, cómo me encargo de hacer X cosa. O finalmente, pues, cómo finalizar el servidor. O sea, cuando ya terminó, cuando algo salió mal, ¿cómo hago eso? ¿No? Justamente, eh, esta parte morada va a vivir como en nuestro código. Por otro lado, el servidor pues es como por otro lado, por así decirlo, y pues los clientes son como la otra parte. Entonces, ya en términos de Elixir, Erlang y OTP, pues así quedaría. Realmente la parte verde, pues ese servidor es gen server, que es como este encargado de ir por estas partes de código de cómo voy a manejar esto. Y suena como, o sea, realmente nosotros no vamos a estar trabajando en ese servidor ya es parte de la biblioteca estándar de Erlang y nosotros simplemente tenemos que implementar pues la parte morada, que la parte morada es, nosotros le decimos, de nuevo, es programación funcional, acuérdense, les decimos cómo iniciamos el servidor con init, cómo emitimos algo con handlecast, cómo mandamos a llamar algo con handle call y cómo terminamos el servidor con terminate, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues esto es una parte de OTP. Es un componente, acuérdense que OTP trae componentes listos para utilizarse y algunas prácticas, entonces una de estas es GenServer. Por otro lado, tenemos Supervisor. Y Supervisor lo vamos a explicar de esta manera. Tenemos como un tipo de servidor encargado justamente de monitorear, por así decirlo, otros servidores. Y lo único que nosotros tenemos que decirle del lado de nuestros servidores, cómo inicias, de nuevo, o sea, es un poquito como la vez pasada, o cómo reinicias. Cómo yo inicio más bien refiriéndonos un poquito al proceso de supervisión, cómo hago esto. Entonces, pues justamente nosotros simplemente tenemos que decirle cómo hacerlo y que Supervisor, que ya es un componente listo para usar en Elixir, Erlang y OTP, pues que lo haga por nosotros.
Entonces, eh, a final de cuentas, ya en términos de Elixir, pues justamente eh, eh, lo vamos a llamar Start Link. Todo esto lo vamos a implementar, pero de todos modos ya está como en términos de Elixir esto. Y bueno, justamente tanto server como supervisor, les digo, son parte de OTP. Y justamente quizás les decía, realmente puede ser que digan, ok, es que hay demasiados procesos. O sea, realmente yo también dije, wow, es que no sé, es raro, ¿no? Como tener un proceso para todo. O sea, realmente uno no está como acostumbrado realmente a hacer esto. Eh, y digan, bueno, es que entonces, ¿cómo lo van a hacer? Casi todos los lenguajes de programación acostumbran ocupar como procesos de sistema operativo. Los procesos de sistema operativo pues son costosos. Entonces, pues si ya programan en otros lenguajes, les puede como causar alertas rojas, pero realmente no va a ser tan complicado ni aquí ni en casi ningún lenguaje funcional. ¿Se acuerdan de que les hablé de algunas características antes? Pues justamente vamos a traerlas a la mesa. Y es que justamente la concurrencia es el fuerte de Elixir y obviamente por consecuente de Erlang. Eh, ¿Se acuerdan de que les decía que decían, bueno, quizás tener datos inmutables implica que vamos a tener muchas copias de los datos innecesarias y vamos a consumir más memoria? Eh, y que no sé si realmente esto me está ayudando. También tenemos como la parte de las funciones puras. Pues bueno, justamente esta forma de trabajar es que esta concurrencia es muy fácil gracias a estos principios de la programación funcional. Y es que imaginen esto, eh, cuando nosotros tenemos como, no mutamos datos y nuestros datos pues realmente solo trabajan con sus propios datos y devuelven otra cosa, y aparte sabemos que nuestras funciones no tienen efectos secundarios, es decir, que factores externos no los afectan, pues sabemos no, que podemos de alguna forma aislarla, ¿no? Nosotros tenemos como esta función y la ponemos en su pequeño mundo que trabaja con sus datos y tiene pues siempre el mismo comportamiento y la ponemos por aparte y así tenemos como un montón de funciones por todos lados y no hay problema. Aquí no hay cosas como de computación concurrente que siempre son un problema en lenguajes orientados a objetos o de otro tipo, por ejemplo, que hay un deadlock, que hay un race condition o que hay mil mecanismos súper complicados cuando pues realmente con la programación funcional ni siquiera son necesarios. Voy a hacer una analogía a todo esto. Seguramente conocen Docker o han escuchado de él. Pues justamente Docker es una forma como de aislar aplicaciones completas nuestros, en un mismo sistema operativo, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un Docker, no hay necesidad de nosotros preocuparnos por tener como varios de estos, porque cada uno trabaja en lo suyo. No hay forma como de que uno afecte al otro, porque pues realmente de alguna u otra forma, aunque esté disfrazado, están trabajando en lo suyo. Pues justamente así es la concurrencia en Elixir, pero tienen una gran ventaja respecto a Docker o a los procesos de un sistema operativo. Y es que Elixir ocupa los procesos unos procesos ultra ligeros de la máquina virtual de Erlang. Son procesos que de verdad no cuestan nada. Para que se den una idea, eh, Erlang soporta, o sea, Erlang, la plataforma soporta 32.768 procesos por nodo, es decir, por cada nodo me refiero, un nodo puede ser una computadora, o sea, ustedes pueden con Elixir o Erlang conectar muchas computadoras para que corran lo mismo o diferentes cosas. O pueden ser incluso los mismos los procesadores que tienen en su computadora, o sea, los múltiples núcleos. Entonces, por cada uno de estos, ustedes van a tener 32.768 como máximo, pero con la posibilidad de aumentarlo a placer, porque quizás si su computadora es más potente o está en un servidor, probablemente tengan más poder para eso. Eh, pues es bastante, ¿no? Estamos en una época donde, si conocen la ley de Moore, llegamos a un límite de computación, o sea, nosotros ya no podemos hacer transistores más pequeños, entonces cada procesador técnicamente ya no puede ser más veloz, pero
estamos en una época donde trabajamos en muchos procesadores. Tenemos, seguramente, es muy raro que sus computadoras tengan un solo núcleo. Es muy raro. Incluso hasta sus celulares ya es raro que tengan un solo núcleo. Seguramente tienen 2, 4, 8, hay incluso hasta de 16, ¿no? O 32. Entonces, justamente, Elixir llega como a esta época a ser como un poquito padre esto, porque ya no solo se trata como en el pasado de tener muchas computadoras, sino que la misma computadora puede hacer un montón de cosas, pero aprovechando todo. A veces, pues sabemos que las computadoras no aprovechan esto. Por ejemplo, un JavaScript, pues es o sea, realmente solo puede aprovechar uno. Entonces, pues para que vean que se puede aprovechar realmente todo este potencial. Y les digo, pues se paraleliza y se hace como mucho más eficiente. Entonces, si se dan cuenta, en Elixir y en Erlang no es raro hablar de procesos y servidores, es muy común. Eh, para que no se espanten y que se queden justamente a la hora como padre, que es la hora del código, ¿no? Eh, Vamos a trabajar justamente en la aplicación que hablamos de Pokémon, donde vamos a cubrir estos aspectos, todo lo que hablamos de Gen Server, de Supervisor, de todo lo que estamos hablando, lo vamos a trabajar. No espero que estén programando como a mi par, porque probablemente sea difícil como, o sea, no les digo, no espero como que aprendan Elixir, más bien espero que cuando salgan de aquí, pues vean un poquito cómo es todo esto. Entonces, prefiero como que pongan atención al código. Voy a asumir como muchas cosas para no hacerlo difícil, entonces no se enfoquen tanto en entender el código, sino los conceptos. Entonces, vamos a trabajar en la aplicación, vamos a terminarla y finalmente vamos a ver otras cosas, por ejemplo, el tooling moderno de que les hablé, como la documentación y testing. Muy por encima, pero para que vean como un poquito el contexto de qué es Elixir. Entonces, pues vamos a comenzar. Eh, una vez que ustedes instalen Elixir, es como relativamente sencillo. Voy a quitar ahorita esto tantito. Una vez que comiencen ustedes con Elixir, eh, ustedes lo instalan, realmente no es tan complicado. La página de Elixir es como bastante nueva, bastante moderna. Entonces, bueno, buscan Elixir Lang o algo así. Aquí está, lo escribí mal. Y pues simplemente le ponen en install y viene cómo instalarlo para todos lados. Igual si tienen como dudas posteriormente, pues bueno, me pueden molestar incluso después de la conferencia. Está, creo yo, relativamente sencillo, pero pues igual si está complejo, pues ahí me dicen. ¿No? Entonces, una vez instalan Elixir y obviamente tienen que instalar también Erlang, pero casi siempre se instala como solo, a menos de que sean como un caso específico. Entonces, ya tienen como varios comandos, ¿no? Nos metemos como a la terminal y para tener pues el obvio comando llamado Elixir, ¿no? O sea, tenemos un comando llamado tal cual Elixir. Voy a cambiar a una carpeta de Talks y tenemos este comando, ¿no? Pero también tenemos un comando llamado, por ejemplo, IEX, que nos deja como juguetear con el lenguaje. Por ejemplo, yo le puedo decir 1 más 1, esto me da 2. Le puedo decir string.capitalize y le paso una cadena de texto en minúsculas, hola, y me la devuelvo con la mayúscula al principio. Entonces, justamente vamos a trabajar en algo así. Y finalmente tenemos otra herramienta que es la que tenía en la diapositiva, que nos va a ayudar a crear proyectos. Cuando nosotros escribamos esto, justamente es una de las como cosas para de Elixir que que tenemos herramientas para crear como proyectos completos. Antes de pasar a crear el proyecto, pues quisiera ver cómo, o sea, enseñarles cómo va a quedar al final para que tengan como una idea. Entonces, nosotros tenemos nuestro proyecto, nosotros podemos meternos al proyecto así. Eh, por ejemplo, así nos metemos al proyecto. Cuando yo le diga Pokémon Elixir Edition, le voy a decir que capture al Pokémon 70. Entonces, sé que aventó la Pokébola, pero no sé si en qué resultó esto. Bueno, pues para checar esto, pues podemos decirle check Pokédex y ya tenemos
a un Pokémon, ¿no? Para ver que realmente sí hicimos algo, si pongo 71, bueno, más bien Catch Pokémon, aquí me equivoqué, le ponemos 71, pues vamos a ver si sí lo capturamos. Es check Pokédex completa y ya tenemos a los dos. Tenemos dos Pokémones, ¿no? Incluso podemos, como vieron, checar por el ID del Pokémon. 71 sí lo tengo. 70 sí lo tengo, pero por ejemplo el 90, ¿no? Entonces pues no lo tengo. Entonces finalmente, esto va a ser como lo que vamos a tener al final. Pero una de las cosas como padres de todo esto es que, bueno, primero que todo esto trabaja como en servidores y aparte que es quizás en algún otro lenguaje estén acostumbrados a que pasen cosas. Y voy a borrar como esto, acuérdense que pues tengo creo que dos Pokémones. Entonces, imaginemos que yo le digo Pokémon Elixir Edition y le digo check Pokédex. Aquí vamos a tener como un error medio forzado. Obviamente se puede trabajar en el error bastante fácil, pero yo lo dejé para ver el ejemplo en el que yo, si le digo, ¿sabes qué? Captúrame creo que es un 10,000. No es cierto, el catch más bien. O sea, check es para checar que ahí esté, ¿no? Como verificar. Es catch y yo le pongo uno que no exista. Esto va a tronar. Casi siempre estamos acostumbrados a que en los lenguajes que ya conocemos, si truena de esta forma, pues que todo el estado de la aplicación se muera, ¿no? Incluso en un JavaScript, en un Node.js, que hay una petición que no era lo que esperábamos, una promesa no terminada, tronó el programa. Y pues se muere toda la memoria de la aplicación, seguramente han trabajado con eso y es molesto. Entonces, fíjense esto, vamos a hacer Pokémon Elixir y check Pokémon Pokédex. Pues seguimos teniendo todos, realmente no se murió nuestra aplicación. De alguna forma estamos como respaldando todo esto y este estado no se va a morir por más que yo mate a mi Pokédex, por así decirlo. O sea, esto jamás se va a morir. O sea, yo tengo dos Pokémones y esos los voy a tener para siempre mientras mi aplicación viva, ¿no? O sea, obviamente si ya la mato yo, pues ya no va a existir. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Pero vamos a empezar como con un hola mundo. No va a ser tan hola mundo porque más bien va a ser como la pantalla de bienvenida de nuestro juego, por así decirlo. Eh, y pues justamente vamos a trabajar con este comando. Vamos a decirle mix new y aquí ya tengo incluso el comando. Nada más déjenme mover a la carpeta de fuera porque si no se va a crear acá. Le ponemos mix, otra vez new, Pokémon Elixir Edition, diagonal, diagonal, sub y listo. ¿Qué hicimos con esto? Realmente nosotros nos bastaba con esto. Pero nosotros con esta línea estamos diciéndole que vamos a crear un proyecto supervisado, porque acuérdense que hablamos de supervisor. Entonces, justamente necesitamos esto y nos crea rapidísimo nuestro proyecto. O sea, a nivel de otros lenguajes de programación, es rapidísimo cómo hizo esto. Nos dice que ya nos podemos cambiar como a la carpeta, incluso podemos como correr las pruebas. O sea, hay pruebas, pasan rápido y eso es todo, ¿no? Pero pues realmente nosotros no vamos a usar esto, más bien vamos a trabajar en nuestro propio código y listo. Entonces, eh, inicialmente cuando abrimos nosotros esto, pues vamos a tener nuestro código, todo nuestro código va a estar en la carpeta lib. Dentro del lib vamos a tener como el archivo principal, por así decirlo, que va a tener pues algunos ejemplos. Por ejemplo, pues simplemente saluda y ya, ¿no? Ahorita lo vamos a borrar todo esto. Bueno, ahorita lo vamos a adaptar, más bien. Y por otro lado, en esta carpeta tenemos ya como cosas más específicas. Por ejemplo, application es parte de Pokémon Elixir Edition, pero es la aplicación. Y la aplicación, normalmente las aplicaciones en Elixir y Erlang realmente son como un servidor en sí mismo. Entonces, justamente nosotros vamos a trabajar con esto. Voy a borrar como los comentarios de más. Y le voy a decir que esta es mi aplicación y que cuando inicio va a hacer algunas cosas, ¿no? O sea, esto lo vamos a ignorar por ahorita. Voy a quitar los comentarios innecesarios. Lo voy a ignorar, pero no lo vamos a trabajar, pero solo les digo que aquí es donde vamos a trabajar el supervisor. Entonces, podemos hacer la pantalla como de bienvenida, ¿no? A grandes rasgos, en Elixir tenemos como
módulos que realmente lo único que hacen es contener a otras funciones y ya, ¿no? Para tener como todo más bonito. Entonces, nuestro módulo se llama Pokémon Elixir Edition. Tiene documentación, o sea, tiene una descripción. En este caso, le vamos a decir Play Pokémon Elixir Edition. Pues vamos a ponerlo como entre estos para que se vea como en negritas. Y finalmente, en lugar de tener una función llamada hello, este es el nombre de mi función, yo le voy a llamar welcome, que es la bienvenida. Okay, entonces, ¿qué hace esto? Pues simplemente welcomes a new Pokémon trainer. Da la bienvenida a un entrenador Pokémon. Aquí vamos a poner, ahorita explico, simplemente la bienvenida, que va a ser bienvenido a Pokémon Elixir Edition. Y lo que va a hacer esto, pues, o sea, se ve raro. Si ya han trabajado con funciones, se ve raro, pero vamos a explicar esto. Nosotros para definir funciones simplemente le hicimos def el nombre. Podemos recibir parámetros, es decir, cosas del exterior opcionalmente, como un hola, así, o sea, separado por comas. Esto es como muy tradicional. Podemos incluso omitirlo. Y nosotros le vamos a decir cómo hacer esta función. Por ejemplo, le podemos poner aquí 1000 cosas, no sé, io.puts, que es para imprimir cosas en pantalla, hola, etcétera, ¿no? Pero justo cuando nosotros acabamos, no hay un return o nada como tal para devolver nada en Elixir, o sea, esto no existe. Para nosotros devolver cosas en las funciones, simplemente el último valor que está, o sea, hasta el final, eso es lo que se devuelve en la función. Entonces, para devolver nosotros al exterior este mensaje, esta cadena de texto, simplemente la dejamos al final y listo. Entonces, si yo entro ahora a mi código, le digo, para entrar a nuestro código, le decimos IEX-SMIX, le decimos Pokémon Elixir Edition .welcome, podemos ponerle paréntesis o no, dice bienvenido a Pokémon Elixir Edition. Entonces ya hicimos nuestra primera función como en Elixir. Vamos simplemente ahora a cambiar, se dan cuenta, esta es la documentación de mi función, tiene el ejemplo, lo que hace aquí es un welcome y realmente esto debería de regresar. Esto es nada más un ejemplo, ahorita vamos a explicar qué sentido tienen los ejemplos aquí, pero por ahorita vamos a ignorarlo, simplemente vamos a dejarlo así. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a trabajar como tal en la Pokédex, ¿ok? Entonces, en la carpeta que tenemos acá, vamos a crear un nuevo archivo de elixirpokédex.ex y vamos a definir el módulo diciéndole Pokémon Elixir Edition punto y le vamos a llamar Pokédex. ¿Ok? Entonces, va a haber algo primordial que vamos a necesitar y es capturar Pokémones de alguna forma, ¿no? Para esto, pues no asumo que sepan cómo hacer algunas cosas, entonces dentro de esto, pues justamente tengo una liga llamada, bueno, este es como un GIST, esto va a un enlace en GitHub, por si lo quieren ver después, que pues simplemente ponen bit.ly o topicode GIST Elixir y esto nos lleva a un fragmento de código de cómo conseguir Pokémones en Elixir. Vamos a explicarlo ahorita un poquito, pero tampoco se preocupen si no lo entienden realmente. Entonces, lo voy a copiar y pegar acá. Yo tengo una forma de conseguirlos. Ahorita me están marcando errores, pero ahorita lo explicamos. A grandes rasgos, hay una API de Pokémon que nos ayuda a conseguir como Pokémones por el ID, por el 1, el 2, el 3. Entonces nosotros vamos a obtener la petición y aquí vamos a tener algo llamado pattern matching. No nos vamos como a clavar tanto en esto, pero sí les digo que el pattern matching es como lo de las cosas más importantes en cualquier lenguaje funcional. Se trata como, piénsenlo si vienen de JavaScript como un destructuring, o sea, como de estructurar un objeto. Entonces, lo que viene de acá se tiene que parecer a lo de acá para que esto sea verdad y no tenga un error. Entonces, para empezar, pues esto puede generar errores. Por otro lado, esto lo que hace es toma un JSON
como cadena de texto y lo convierte a un mapa. Entonces, a un mapa de Elixir. Entonces, lo que vamos a tener, esta es la respuesta. Y finalmente vamos a devolver esto, que esto es un mapa, como si fuera un diccionario, un mapa por ahí, con ya nuestro Pokémon. Ahora, para hacer peticiones a la web y para decodificar JSON, no lo podemos hacer así nada más. Bueno, seguramente sí, pero va a ser más complejo. Entonces vamos a ocupar bibliotecas. Justamente aquí les puse el comentario. Copiamos esta de aquí y ponemos en las dependencias de mi proyecto, en el archivo mix.exs, tenemos dependencias de mi proyecto. Esas dependencias pueden venir tanto de HexPM, que es una página tipo NPM, incluso hasta suena igual, pero pues esto es supongo, de Elixir, no sé la verdad la nomenclatura. Y por otro lado, también podemos incluso copiarlos de repositorios de GitHub, no necesariamente de Hex, ¿no? Entonces puede ser incluso nuestro código de GitHub. Entonces lo que hacemos es simplemente quitamos esto. Y esto, o sea, por ejemplo, a mí me gusta que sea así como también o sea, que no solo sea centralizado, porque, por ejemplo, algo malo que tiene JavaScript, a mi parecer, es que, por ejemplo, NPM, que es lo que siempre ocupamos, realmente es una empresa. Entonces, si en algún momento deciden privatizar todo, pues están en su libre derecho y ya no podemos hacer nada. Entonces, está padre porque, pues, incluso admitimos repositorios de GitHub, ¿no? De Git o de cualquier lado, puede ser de cualquier lugar. Entonces, pues simplemente ponemos esta dependencia de HTTPotion, coma, y ponemos la de JSON. Entonces, una vez que lo guardemos, si tienen Visual Studio Code y la extensión que tengo, se va a hacer solo, pero si no, se salen de la terminal de Elixir. La primera vez que entren puede ser que se queden ahí atorados como si fuera Vim, porque si le ponen Control C, se va a quedar así y realmente no están saliendo ni nada. Entonces se queda como raro, ¿no? Entonces, para salir, o le ponen la A minúscula de abort, o si no, vuelven a apretar control C. Ya con eso ya salen de la BIM, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente instalar estas dependencias. Primero le decimos que las obtenga, tal cual es descargarlas. Y finalmente que las compile. Compilamos y todo está listo, ¿no? Entonces, ahora tenemos esta función llamada getPokémon, que ahorita vamos a ver cómo la ejecutamos. Se dan cuenta, está en un módulo llamado Pokémon Elixir Edition.pokédex. Entonces, simplemente nos vamos a ix-smix, le decimos, bueno, está compilando, no sé por qué no compiló ahorita. De todos modos es rápido. Y finalmente, decimos Pokémon Elixir Edition.pokédex.getPokémon. Vamos a ver que si yo le pido el 50, me devuelve pues justamente el 50. Pido el 1, por ejemplo, que es Bulbasaur, creo, y justamente me devuelve el 1. Le pido el 2, es un Ivysaur. Entonces, obviamente, pues esto ni lo estoy guardando en ningún lado ni nada. Incluso, pues esto puede fallar, ¿no? Puedo decirle el Pokémon tal, esto falla. O esto le mando tal y falla, ¿no? Entonces, pues realmente no es como que haya demasiado más que obtener como tal cual el Pokémon. Entonces, pues vamos a hacer de nuestra Pokédex un servidor. Acuérdense que nosotros solo tenemos que decir cómo hacer las cosas y no implementar el servidor. Entonces, para implementar el servidor, simplemente hace falta que digamos use gen server, implementemos lo que llamamos callbacks y van a ser como simplemente definir cómo se va a hacer X cosa. Aquí el más importante se va a llamar init. Entonces, en sí va a ser una función como tal, def init, recibe el estado inicial y tiene que devolver algo llamado una tupla. Piénsenlo como si fuera un arreglo limitado, donde yo le digo, la tupla primero va a recibir algo llamado un átomo, llamado así. Son como constantes, por así decirlo. Entonces, si todo salió bien, decimos OK. Y el estado inicial de mi aplicación, que en este caso, mi Pokédex la quiero guardar en un mapa. OK. Aquí se está quejando porque no estoy ocupando el state. Entonces, cuando ustedes no ocupan una variable, simplemente le pueden poner guión bajo y listo. Entonces, si no la vamos a ocupar, pues simplemente incluso la podemos quitar esta palabra, dejamos el guión bajo y listo, ¿no? Pues justamente esta palabra de aquí se va a encargar
de que nosotros implementemos de alguna forma GenServer y que pues pueda ser útil. Y finalmente, pues vamos a implementar como la lógica para capturar los Pokémones, pero del lado ya de, o sea, para la persona final, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos entonces algo llamado Handle Cast, ¿no? Que emite un evento. Justamente los cast, a diferencia de los call, que vamos a ver después, son como unidireccionales, es decir, nosotros solo recibimos la respuesta y no mandamos nada de vuelta. Entonces, pues justamente lo que vamos a hacer es cachar esto. Y las funciones van a ser un poquito diferentes por toda esta cuestión de pattern matching, no le hagan tanto caso, lo que vamos a hacer es decir que en el caso de que me manden el átomo catch, así yo lo voy a llamar, con el ID del Pokémon, que va a ser un número o algo así, yo espero. Si llega algo así, además voy a recibir el estado de mi aplicación. Acuérdense, mi servidor tiene realmente un estado. Ese es el sentido también de los servidores, que guarden como un estado global. Entonces, el estado de mi aplicación va a ser esta misma Pokédex, la Pokédex de acá. Entonces, pues simplemente le puedo llamar Pokédex. Y cast debe de devolver el átomo no reply y el nuevo estado. En este caso, mi nuevo estado va a ser, bueno, cuando ustedes atrapen a un Pokémon, van a, tal cual, pues van a decir Pokémon es igual a get Pokémon, le pasan el número que le está pasando el servidor. Finalmente, incluso vamos a ponerlo como un signo de admiración, porque las cosas con signo de admiración es que regresan errores probablemente. Entonces, hacemos esto. Esto me devuelve el Pokémon. Y lo que vamos a hacer es, tenemos un mapa. ¿Se acuerdan de que nosotros lo podemos tener como el mapa, así como un diccionario de Python o algo así, de que decimos, ¿sabes qué? A este le agregas tal cosa. No, tenemos que convertirlos, acuérdense. Entonces tenemos una función, vamos a decir new Pokédex, es igual a, y el módulo map recibe justamente cuando ustedes ocupan put, recibe el mapa original, que es Pokédex, la llave nueva, que en este caso pues va a ser el mismo número, y el valor nuevo, que va a ser el nuevo Pokémon. Entonces, finalmente, pues bueno, ya tenemos esto. Esto nos devuelve un nuevo mapa. Realmente no modifica este, simplemente crea uno nuevo a partir de este. Y esto es lo que devolvemos al estado global de la aplicación. Esto es lo que va a pasar cuando yo hago un handlecast. ¿Ok? Ahora, está padre, pero si se dan cuenta, o sea, tiene como mucho lenguaje ahí de Elixir, entonces no está tan padre porque pues, no sé, o sea, está confuso para el usuario final. Entonces, justamente en este módulo que nosotros teníamos inicialmente de bienvenida, vamos a implementar tanto este init como este handlecast, ¿no? Y esta función que realmente ya no se va a ocupar en el mundo exterior, la podemos hacer privada simplemente poniéndole una P. Ahora, pues simplemente les vamos a llamar exactamente igual, def catch Pokémon, y la de init la vamos a implementar en el mismo welcome. Esa fue también un poquito la idea. Entonces, cuando nosotros atrapemos un Pokémon, lo que vamos a hacer es recibir un número. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Se acuerdan? Bueno, justamente, bueno, en este caso ya no vamos a ocupar get Pokémon, sino que vamos a mandar a llamar justamente a un servidor, de alguna forma. Ese es el módulo de GenServer, que lo que va a hacer es ocupar un cast. Entonces, cast. ¿Qué evento estoy recibiendo? Catch con un número. Catch con el número. ¿Y a qué servidor o cuál es el nombre del proceso que estoy mandando? Pues este va a ser Pokémon Elixir Edition punto Pokédex y listo. Ahora pues tenemos que iniciar el servidor, los servidores se inician. El mejor lugar para hacerlo pues probablemente va a ser en el welcome. Entonces hacemos gen server punto start link y recibimos justamente cuál es el servidor, que en este caso justamente es Pokémon Elixir Edition. ¿Cuál es el estado inicial? Es decir, lo que le pasamos acá. En este caso no le va a pasar nada, entonces simplemente le puedo poner nil.
Y finalmente podemos recibir un parámetro opcional de cuál es el nombre. ¿Cómo yo me quiero referir a esto? Pues me quiero referir exactamente por este mismo nombre. ¿Ok? Entonces, aquí me dice deprecated. Ah, es que es gen server, no gen event, perdón. Entonces, iniciamos el proceso y le decimos bienvenido. ¿Ok? Vamos a ver que funcione. Podemos hacer un recompile, pero como estamos en un servidor normalmente, bueno, está bien, creo que ahorita sí va a funcionar. Entonces, ahora le podemos decir Pokémon Elixir Edition.welcome y esto me devuelve esto, pero además levanta el servidor por debajo, ¿no? Entonces, finalmente podemos decirle, ¿sabes qué? Pokémon Elixir Edition.catch Pokémon y eso simplemente le voy a mandar el 50 y parece que todo salió bien. Se está guardando en una Pokédex, pero realmente pues no la puedo ver, tengo que implementar todavía eso. Pero por ejemplo, si yo le mando un 50,000, pues esto va a tronar, en efecto. Y de hecho, si quiero volver a llamar esto, para que vean que no les miento con que se mueven los servidores, pues si quiero volver a llamar esto. Ah, bueno, no se murió al parecer. Eh, pero bueno, seguramente se puede morir. O sea, de todos modos, cuando seguramente se reinicia el estado, algo va a pasar con este servicio, entonces pues no es como lo que queríamos. Y si volvemos a esto, creo que más bien no se actualizó el código, ¿eh? Yo creo que por eso no tronó. Entonces le decimos primero welcome y después hacemos Pokémon Elixir Edition.catch Pokémon 70. Todo sale bien, le digo un número que no existe y justamente pasa todo esto, lo vuelvo a llamar. Bueno, no, al parecer no se muere, pero para que veamos que en efecto sí está como levantando el servidor, si yo mandara a llamar directamente Pokémon Elixir Edition.catch Pokémon, cualquiera, se está levantando el servidor solo. Aquí ya me preocupó eso. eh, mm, bueno, de todos modos, es lo de menos, ¿no? O sea, a final de cuentas, esto es como la parte que hay que hacer, realmente siempre hay que estar levantando el servidor. Vamos a ver eso. Vamos a abortar esto, vamos a volver a poner este, vamos a ver si no, pues ya, nos damos como por vencidos. De todos modos, ahorita también tenemos forma de checar la Pokédex, entonces tampoco es como que pueda hacer demasiado. Y pues bueno, parece que funcionó, pero si se dan cuenta, estoy escribiendo realmente demasiado esto. Entonces, una forma en la que yo me puedo simplificar esto es ocupando algo llamado un alias, que simplemente con que yo escriba esta cosa, pues puedo mandar a llamar el Pokédex sin tener que escribir todo esto. Simplemente, aunque yo tuviera, por ejemplo, otra cosa acá, pues simplemente lo mando a llamar con la última cosa que estaba por acá, ¿no? Que en este caso era un Nola, pero en Pokédex, pues era Pokédex. Entonces, lo voy a mandar a llamar en todos lados así. Y listo, va a seguir funcionando. Ahora vamos a implementar, ya vimos esto, ahora vamos a implementar cómo se haría llamar a la Pokédex. Ya sabemos que la Pokédex está guardada en un mapa. Entonces, ¿cómo yo checo en un caso en específico uno nada más? Bueno, justamente handle call es como la otra parte, que en este caso sí vamos a regresar algo de parte del servidor. Le digo, ¿sabes qué? Handle call, yo quiero checar, acuérdense, este es un átomo, check, el Pokémon número tal. Entonces le digo, bueno, yo quiero checar eso, ¿cómo le hago? Pues yo tengo justamente el segundo parámetro, no lo vamos a ocupar, es de dónde viene la petición, por si queremos contestarle directamente. Y también tenemos el tercero, que este sí es el estado de la aplicación, que en este caso es el mismo que este. Entonces, justamente, ¿cómo yo sé cuál Pokémon es? Pues justamente le digo, ¿sabes qué? Pokémon, esto es igual a, va a ser muy similar al otro, map.fetch. Recibimos dos valores, el mapa, claro, y el valor que estoy intentando obtener, que es el número. Aquí vamos a hacer un poquito de pattern matching, que en lugar de decirle, ok, este es el Pokémon, más bien voy a intentar ver que la estructura se parezca a lo que quiero. En este caso ocupamos la palabra llamada case, no se preocupen tanto por esto, nada más es como cuestión de, así es, elixir. Comparamos esto como si fuera un switch, por ejemplo. Entonces, la primera cosa a la que se quiero que se parezca estructuralmente un poquito sería
a un OK, coma, el Pokémon. Esto sí se puede. Voy a hacer, lo que voy a regresar, o sea, el regreso de mi función va a ser el Pokémon en sí. Y cualquier otra cosa, más bien, si ocurrió un error, si no existe esta llave, lo que le vamos a devolver es un nil, que es como un nulo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Bueno, le puedo quitar la coma y listo. Para ver que en efecto esto está funcionando, pues vamos a implementar justamente check Pokédex con un número. Y aquí vamos a decir gen server call y en vez de mandar, más bien cast, en vez de eso va a ser call, le pasamos el servidor y le pasamos justamente la acción que queremos hacer, que en este caso sería un get number. Entonces, vamos a recompilar mi proyecto así y le voy a decir, en este caso, ¿se acuerdan que teníamos algunas cosas? Bueno, ahorita ya, yo creo que ya no, pero todos nos vamos a hacer. Pokémon Elixir Edition, punto, catch Pokémon. Aquí le puse catch Pokédex, yo creo que más bien sería check, ¿no? Check Pokédex, pero bueno. Vamos a recompilar. Recompile. Le voy a decir Pokémon Elixir Edition punto check Pokédex y vamos a checar la Pokédex que va a ser no sé, un 10. Sí, un 10. Ahorita, por ejemplo, ahora sí se murió el proceso, si se dan cuenta. Más bien me dice como de que no hay un proceso o de que está muerto, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, realmente ahora sí podemos ver que realmente mi servidor está muerto. O más bien no lo he iniciado. Para iniciarlo le digo Pokémon Elixir Edition.welcome y ahora sí puedo checar mi Pokédex y ahora tronó porque justamente les digo que pues pasan los errores, ¿no? Entonces, aquí ya, por ejemplo, vamos a ver qué pasó. O sea, a ver qué dice que no hay ninguna función que haga match con lo que le estamos diciendo. Es que es más bien, no sé si es check, ¿no? Check number. Ah, yo le puse get, es check. Por eso tronó. Entonces, vamos a ponerle recompile. Vamos, si se dan cuenta, ahorita que tronó el servidor, de nuevo, si hago mi handle call, pues va a decir que está muerto, ¿no? Porque eso también pasa cuando se mueren los servidores, pues se mueren. Y, y no hay forma como de revivirlos así como normal, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer es, de nuevo, hacer welcome para levantarlo de nuevo. Y le vamos a decir que cheque en la Pokédex el número 10. Y ahora me dice que regresó el valor nil. Ya sé cuál es el problema. No podemos devolver tal cual. ¿Se acuerdan que aquí estamos devolviendo no reply y el valor? Pues justamente cuando es un call tenemos que devolver reply. El valor que vamos a devolver, que en este caso va a ser Pokémon. Por otro lado, el estado nuevo de la aplicación, que pues simplemente ni lo cambié, simplemente estoy obteniendo esto. Y por otro lado, acá es lo mismo, pero en vez de devolver Pokémon, voy a devolver nil de nuevo. Recompile, vuelvo a lanzar el servidor y finalmente checo la Pokédex y pues no tengo nada. Pero si yo le digo catch Pokémon y le pongo el 10 y lo vuelvo a mostrar, ahora sí, ya lo atrapé, entonces ya lo puedo checar. Finalmente quiero una forma de yo checar toda. Esto va a ser más fácil. Aquí en Elixir, en lugar de nosotros tener una función y que nosotros tengamos como múltiples ifs y cosas así, normalmente definimos muchas veces la función, pero para diferentes estructuras, por así decirlo. En lugar de que sea una estructura como de algo con otra cosa, le voy a poner el check tal cual, así como check nada más, pero sin nada más. Va a ser muy similar a lo que ya tengo, pero se va a comportar completamente diferente. Lo que voy a hacer es, voy a obtener todas las llaves justamente de mi diccionario, que esto es con maps, map.values, perdón, los valores, no los llaves. Y con esto simplemente le paso el mapa, que es la Pokédex, y esto va a ser lo que voy a regresar. Entonces, tal cual le digo, ¿sabes qué? Reply, el valor y el nuevo valor, el nuevo estado, perdón. Entonces, si vuelvo a recompilar
Para empezar, chéquense, si yo hago esto de Pokémon Elixir Edition, punto welcome, y después le digo check Pokédex así a secas, bueno, así a secas no está implementado porque lo puse acá, pero yo no lo puse del otro lado. Entonces, pues también tengo que implementarlo acá y sería así a secas con el check y ya, ¿no? O sea, muy similar, pero ese solo va a ser esto. Entonces hacemos recompile y si yo hago la bienvenida en el nuevo y si le digo check Pokédex, bueno, aquí está este porque lo tengo todo en memoria y porque recompilé, pero no ha fallado realmente. Es en el momento en el que yo le digo, ¿sabes qué? Catch Pokémon y le mando un número que no es, pues truena el servidor y si vuelvo a checar la Pokédex, ya no se puede. Ya se murió, ahora sí, y pues no hay forma de recuperar yo el estado, ¿no? Entonces, ya terminamos el servidor, realmente, de la Pokédex. Se dan cuenta, está sencillo, pero pues esto no, o sea, esto lo puedes hacer en cualquier lenguaje, esto no es como realmente nada interesante. Quizás la parte padre es que todo está en un proceso y de que esto incluso puedo poner en otra computadora o en otro núcleo o lo que sea y va a funcionar, pero hasta aquí pues no es como nada impresionante, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo yo me aseguro de que no se muera mi Pokédex cada que algo mal sale? Volvemos al supervisor y se acuerdan de que nosotros tenemos esta estructura. Justamente nosotros podemos, agregando cosas aquí, decirle que supervise X o Y partes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, este Pokémon Elixir Edition dentro tiene Pokédex. Como argumento yo le voy a mandar nil y esto es lo que yo quiero que verifiques que funcione. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que cada servidor tiene que decir cómo iniciar el supervisor? Pues justamente tenemos que implementar una nueva función llamada dev start link, que recibe un argumento inicial que sería el de acá, pero como a mí no me importa ese argumento, lo voy a ignorar. Va a decir do. ¿Y qué puedo hacer al iniciar mi servidor? O sea, ¿qué quiero hacer yo? Cada que se muere mi servidor, ¿cómo voy a reiniciarlo? Ah, pues tenemos esta parte de acá, ¿no? Eso es lo que inicia de nuevo mi servidor. O sea, si se murió, reinícialo, no pasa nada. Entonces, hacemos esta parte y como estamos dentro del mismo módulo, en vez de decir Pokédex, podemos ocupar la palabra reservada módulo. Es todo lo que va. Bueno, no es reservada, es como una variable global que nos dice en qué módulo estamos. Entonces, en este caso sería este. Y por otro lado, también lo ponemos de nombre y listo, ¿no? Entonces, de esa forma, nuestro gen server se va a encargar de levantar el servicio de nuevo por nosotros. Vamos a salirnos para que pueda cargar la aplicación. Ahora sí tenemos que salirnos. Finalmente, vamos a hacer esto. Justamente ya no hay necesidad de hacer welcome. Simplemente le decimos Pokémon Elixir Edition.catch Pokémon. Le decimos que es el 50. Ahora podemos checar la Pokédex. Ya tenemos uno. Ahora, cachamos, no sé, el 23. Y ya tenemos dos. Podemos checar individualmente cada uno. Y si checo uno que no existe, pues simplemente me devuelve null. Pero si yo intento atrapar uno que no exista, o incluso con una cadena de texto, por ejemplo, no sé lo que caiga, ¿no? Entonces, esto va a tronar, pero ya no va a necesitar de levantarlo de nuevo ni nada. Simplemente yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, Pokémon Elixir Edition.check Pokédex y el servicio está levantado de nuevo, pero se perdieron todos los datos. Ya mi servidor no se muere, o sea, ya lo reinicio cada que algo sale mal. Están supervisadas mi aplicación, pero pues no está guardando las cosas. Bueno, justamente necesitábamos la nube, ¿no? El Pokémon Bank. Esta va a ser muy sencilla. Vamos a decirle bank.ex. Y va a ser muy similar. Dev module Pokémon Elixir Edition.bank. Y lo vamos a hacer ya un poquito más rápido. Use gen server. Listo. Acuérdense de los callbacks que teníamos, que era def init. ¿Cómo iniciamos mi respaldo? Pues no recibo nada y siempre va a estar bien. Y va a comenzar con una Pokédex vacía. ¿Ok? Ahora, el encargado de comenzar como la Pokédex no va a ser
la misma Pokédex, sino que va a ser el banco. Por otro lado, queremos hacer dos cosas. Queremos hacer la recuperación y obtenerla. Entonces, más bien para hacer el backup, nosotros tenemos que, respaldar, tenemos que decir def backup y más bien handle cast. Acuérdense, cuando no nos importa recibir una respuesta del servidor, hacemos un cast y le decimos, ¿sabes qué? Necesito que hagas backup y obviamente necesito pues el backup en sí. Finalmente, pues tenemos el estado en el que se encuentra actualmente nuestra Pokédex, pero realmente no me importa eso. Ahorita vamos a ver qué onda, porque realmente lo que va a decir es, esto pues no nos replica nada, pero el nuevo estado de mi aplicación va a ser el mismo backup. Entonces yo ya no voy a ocupar esta cosa de acá y puedo ignorarla así. Le voy a decir previous Pokédex. O sea, esta es la anterior, no nos importa. Entonces ya hacemos un backup. Ahora vamos a hacer un handle cal. Este va a ser el recover cuando queremos obtener pues la copia de seguridad que tenemos, por así decirlo. Recibe justamente qué vamos a hacer, recibe de dónde viene la petición, no nos importa ahorita, y recibe pues el backup. Y justamente lo único que hacemos es, le contestamos con nuestro reply y el estado nuevo pues va a ser el mismo reply, no modificamos nada. ¿Se dan cuenta? Es todo más sencillo este. Más bien backup y backup. Entonces, listo, ¿no? Ya tenemos nuestro recover, nuestro backup, y tendríamos que hacer algo como implementarlo a nivel alto, pero en este caso podemos hacerlo directo aquí. O sea, en vez de que nosotros vayamos a otro lugar, pues vamos a hacerlo directo acá en otra función, llamada, por ejemplo, recover, que no recibe nada. Simplemente van a llamar genserver.call y le mandamos a llamar a cuál es el servidor. En este caso va a ser module. Y vamos a mandar a llamar a la función recover, a que está acá. Finalmente, para el backup, pues recibimos, a ver, vamos a ponerle backup, recibimos el mismo backup, va a ser la Pokédex, y le vamos a decir cast, que en este caso va a tener una forma como de, así, backup, y la Pokédex, ¿no? Entonces ya acabamos como tal nuestro banco, ahora vamos a implementarlo, y para esto, pues, justamente queremos que sea supervisada, exactamente igual que lo hicimos con el Pokédex, porque pues también esto puede tener de alguna forma algún error. Aquí vamos a poner como que esta es la API interna, o sea que todo esto de hacia abajo es la API interna. Aquí vamos a poner que este es el que va a ocupar como tal el usuario, por así decirlo, external API. Finalmente, vamos a poner todo lo de supervisor. Esto pues es, acuérdense, start link, que esta es la función que va a venir a buscar el supervisor. No importa que reciba, lo va a ignorar. Simplemente lo que va a hacer es que aquí mismo voy a correr el start link module, no recibe nada, y name es igual a module. ¿Ok? Listo. Tenemos estos tres, tenemos estos dos, ya tenemos ya tenemos realmente acabado esta parte. Finalmente en la aplicación vamos a agregar el banco, pero fíjense cómo lo vamos a agregar. Vamos a agregarlo arriba de este y esto tiene un sentido. Vamos a decirle Pokémon Elixir Edition.bank. Y esto tiene un sentido. Nosotros estamos ocupando una estrategia que se llama One for One. Aquí la estoy subrayando. Ese es el nombre del supervisor, por cierto. Pero esta estrategia de One for One, lo que va a hacer es que si, por ejemplo, uno se cae, los servidores, o sea, que este servidor y los servidores como que están por delante se reinician. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando estoy en la Pokédex no quiero reiniciar el banco, porque si se reinicia, pues se va a reiniciar el backup y eso no es lo que quiero. Entonces, más bien yo quiero que si este se reinicia, solo se reinicie este. Pero cuando se reinicia el banco, probablemente sea por un error también de la Pokédex, entonces se reinicia todo.
tanto este como este. Entonces se dan cuenta como que van en orden. O sea, van primero este y luego este. Y si este se reinicia, también reinicia este, pero este de aquí no reinicia el de acá, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Si volvemos a salir y correr todo esto, pues parece que va, o sea, inicialmente, pues realmente no va a pasar nada, nomás le puedo decir Pokémon Elixir Edition punto backup y puedo, perdón, bank punto backup y puedo hacer backup de cualquier cosa, de un hola. Y si después yo le digo recover, me devuelve ese hola que yo guardé y ya. Eh, ahora simplemente falta implementarlo dentro de la Pokédex. ¿Ok? Entonces, acuérdense que init es llamado cuando se inicia el servidor o cuando se reinicia. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es decirle que desde acá, Pokémon Elixir.bank.recover, vale, ¿no? Ahora, para ahorrarnos todo el choro este, pues simplemente acuérdense, alias, todo esto, y borramos este de acá, y listo. Entonces ya tenemos una forma de hacer backup, pero no estamos de tomar lo que está guardado, pero todavía no tenemos una forma de guardarlo. Entonces simplemente vamos a implementar el último como callback de gen server que no vimos, que se llama terminate. Para terminar. Cuando esto pasa es cuando ha ocurrido un error en el servidor. Por ejemplo, yo le digo, esta es la razón, la voy a ignorar completamente la razón, y este es el estado que tenía antes de morir el servidor. Entonces, voy a hacer, es que si el servidor termina, voy a hacer un backup de este estado. Seguramente va a volver a reiniciarse para llegar a init y tener ese estado de nuevo. Ok, ya parece que ya tenemos todo. Y x menos ese mix, vamos a decirle Pokémon Elixir Edition punto catch Pokémon, le decimos que el 40. Le decimos ahora que el 50 y que el 700. Entonces ya tenemos tres, ¿no? Podemos checarlos, por ejemplo, decimos check Pokémon, Pokédex, perdón, le digo un 700 y sí lo tengo. Podemos checar toda y toda me sale. Pero si yo cometo el error de decirle catch Pokémon un número que no, esto va a tronar, pero en este momento se volvió a levantar el servidor. Bueno, se hizo el backup, se volvió a levantar el servidor, se volvió a llenar pues la Pokédex y si yo vuelvo a checar cuáles tengo, tengo exactamente los que tenía al inicio. Entonces ya no hay forma de que yo pierda esto porque está respaldado por las buenas prácticas de GenServer, ¿no? Pues esto sería como nuestra aplicación finalizada, realmente. Vimos ya recapitulando un poco. Voy a cerrar todo para que veamos como todo lo que hicimos. Vimos como esta parte que es como el entrenador, por así decirlo, que realmente ya es como la capa externa. Vimos que la Pokédex en sí es un servidor que implementa ciertos comportamientos donde yo le digo exactamente cómo trabajar. O sea, hay como sintaxis extraña, eso es cuestión como de ir aprendiendo Elixir, pero pues realmente es pura sintaxis, ¿no? Finalmente, tenemos este backup donde nosotros estamos guardando y trayendo de vuelta lo que teníamos. Esto implementa las cosas de GenServer, pero aparte tenemos una forma de usarlo directamente desde acá y pues todos implementan una forma de ser supervisadas, ¿no? Eh, entonces, finalmente llegamos a la última parte, que es pues el tooling moderno, ¿no? No me acuerdo si tenía algo acá, no creo que no. Entonces, nosotros inicialmente pusimos una documentación por acá, si se dieron cuenta. O sea, dijimos, esta es la documentación del módulo, esta es la documentación de la función welcome, pues vamos a hacer la documentación rápido de, por ejemplo, esta. Le voy a decir doc y le ponemos todas las comillas estas. Le vamos a decir que catches a Pokémon en Pokémon mejor. Por otro lado, le vamos a decir a esta
¿esta qué va a hacer? Pues esto va a, o sea, nada más es por documentar todo para ver pues justamente qué tenemos de documentación. Vamos a decir que esto checa all in Pokédex. Finalmente, vamos a checar, pues, o sea, podemos checar especialmente uno. Check, más bien es al revés, no es cierto. Check an specific Pokémon in Pokédex, ¿no? Vamos a ver qué más podemos documentar, ¿no? Por ejemplo, podemos documentar la aplicación no, la aplicación no, la Pokédex. Esta, por ejemplo, esta es privada, entonces esto no importa. Esto es realmente de Gen Server, entonces yo no la quiero documentar. Voy a quitarla de la documentación así. Doc false. Esto lo mismo para handle call. Lo mismo para handle call de acá, el handle cast. Lo mismo para init y lo mismo para startlink. O sea, realmente esto no lo voy a documentar, pero lo único que sí voy a hacer es voy a poner la documentación de módulo que va a decir Pokédex Gen Server. Y por otro lado, voy a hacer lo mismo para la de Bank, pero esa sí va a tener documentación. Esto va a ser Pokémon Bank Gen Server. Esto va a ser el supervisor, les digo, vamos a poner que, o sea, realmente esto no me importa documentarlo. Y tampoco me importa documentar realmente todo lo que es de Gen Server. Pero lo que sí quiero documentar, pues es estas dos. Entonces le digo doc. Le voy a decir que esto recovers backup Pokédex. Y esta dice doc backs. Creo que era así. Backup Pokédex. Pero tenemos todo documentado. Finalmente, vamos a generar la documentación. Vamos a tener un paquete bastante popular en Elixir llamado Xdoc, de hecho creado por los mismos creadores de Elixir. Y simplemente ahorita necesito como copiar la parte de cómo se instala, que es, o sea, se dan cuenta es más largo. Entonces simplemente hay que instalarlo de esta forma, copiándolo de nuevo en las dependencias. Esa dependencia va a ser específicamente de desarrollo. Entonces, por eso dice only dev, y que esto no se va a ejecutar en el runtime. Entonces, hago esto, compilo, etcétera. Y finalmente, para yo crear mi documentación, le digo mix docs, compila todo lo que tenga que compilar. La primera vez va a ser más tardado porque tiene que compilar la biblioteca, pero después va a ser rapidísimo. Entonces, fíjense, realmente, quizás si vienen del mundo de Java, esto no es raro porque pues Java ya hace esto, pero esta va a estar, creo yo, más bonita. Justamente me generó mi documentación, la puedo volver a generar súper fácil. Simplemente dicen mix docs y ya lo hace más rápido. Entonces, vamos a abrirla en HTML. Open doc index HTML. ¿Se dan cuenta? Es una documentación. Ahorita la tengo en modo noche porque mi compu ya está en modo noche, pero si yo le pongo cambiar el modo noche, pues ya puedo verlo como normalmente se vería. Entonces tengo el nombre, tengo la versión, incluso podemos cambiar el nombre, podemos ponerle logos, etcétera. Y me dice todos los módulos con los que cuento para jugar y los Gen Servers, ¿no? Por ejemplo, si yo me meto a Pokémon Elixir Edition, que se vuelve a poner en modo noche, me dice que tengo estas 4 funciones. La de capturar Pokémon con el número, la de Check Pokédex a solas, la de Check Pokédex con un número y la de Welcome, ¿no? Y finalmente, pues tenemos como en una por una todo esto, pero en la de Welcome, ¿se acuerdan que nosotros dijimos un ejemplo? Creo que quiero ver si dejé, olvidar. Ahí está, ¿no? Entonces yo dejé un ejemplo aquí como extraño y justamente aquí se pone el ejemplo como si yo ya lo fuera a ejecutar, cómo se vería como si yo quisiera ejecutarlo, es como una parte padre. Ahorita vamos a ver qué tiene de padre esto realmente, pero pues así más o menos se vería. Y por otro lado, pues tenemos la documentación de todo lo demás, por ejemplo, Bank, más bien Bank Summary. Entonces, tiene justamente Backup, que es cómo hace esto, tiene Recover, que es pues las dos que implementamos,
Y esta parte de esta función simplemente es como, esto lo implementa el supervisor y realmente simplemente es como la especificación para empezar este módulo debajo de la supervisión de X cosa, ¿no? O sea, esto está como implementado solito. Y por otro lado, pues esta cosa pues simplemente tiene el child spec porque lo demás lo ocultamos, ¿no? Entonces, para que vean el nivel de abstracción de Elixir, o sea, que a pesar de ser un lenguaje como respaldado por Erlang, pues tiene cosas muy nuevas. O sea, esto yo no lo he visto casi ningún lenguaje, entonces es como un feature bastante padre. Finalmente tenemos pruebas, obviamente. No lo vamos a complicar tanto en las pruebas, pero por ejemplo, nosotros tenemos una prueba aquí que está sencilla, que esta ya no va a funcionar, pero podemos probar, por ejemplo, assert que el 3 más 2 es igual a 5, ¿no? Y le vamos a decir checks, no, operation, no sé. Entonces vamos a correr las pruebas. Tengo una prueba, pero cuando la corro, otra vez compila las cosas que no habrá compilado. Y de nuevo, me dice que hay una prueba finalizada, pero un doc test por ahí. Ok, justamente una de las cosas que a mí más me gusta de Elixir es que, ¿se acuerdan de este ejemplo? Pues justamente cuando ustedes escriben documentación, para ayudar a la gente que lea su documentación pueden poner ejemplos. Pero la parte padre de todo esto es que estos ejemplos van a servir como pruebas en sí. Esto se va a correr y si esto no es verdad, si yo pongo, por ejemplo, aquí, hola, esto va a tronar. Entonces, justamente estas pruebas como estos llamados doc test, pues son bastante útiles porque no solo nos ayudan a generar documentación útil, sino que también nos ayuda a probar nuestro código y pues esto es todo en uno, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo del tooling moderno. Ahora, pues si se quedan como con ganas de seguir como el código, pueden seguir como mi cuenta, bueno, mi repositorio en GitHub, que sería si tienen dudas me lo preguntan. Se llama, creo que Pokémon Elixir Edition, justamente igual. Y pues está el repositorio y está como todo lo que hicimos. Puede que haya como alguna cosilla, nada más como, no sé, una palabra o algo diferente, por ejemplo, no sé, la documentación. O sea, si se dan cuenta que yo le puse algo diferente y tiene incluso especificaciones de tipos, pero realmente no es muy diferente. O sea, todo está muy similar, ¿no? Porque también tenemos forma de checar los tipos, independientemente de que Elixir es de tipado dinámico. Bueno, vamos a volver ahora sí a la presentación. A ver. Y finalmente, bueno. Finalmente, yo les recomiendo, hablando de, como hablamos de un principio, acuérdense que les dije, quizás no aprenden del todo Elixir o les parezca raro. Pero independientemente de que les haya gustado o no, sí les recomiendo ampliamente aprender un lenguaje funcional como para desarrollar sus skills como desarrolladores de software. La verdad es que es otro enfoque que hacer a las cosas y les aporta demasiado. Por otro lado, pues OTP a mí me ha enseñado como muy buenas prácticas de reliability y pues la verdad es que Erlang y OTP es una plataforma tan robusta que a veces ni siquiera, les digo, es necesario recurrir a Kubernetes como para escalar una aplicación. Si todavía tienen dudas, chequen este dato. Bleacher Report, una empresa me parece de deportes, tenía 150 instancias, o sea, 150, por así decirlo, servidores corriendo de Ruby on Rails y la cambió a 5 instancias de Elixir. O sea, es algo gigantesco realmente. Ya para terminar, no sé si Elixir vaya a ser como algo que se vaya a popularizar. A mí me gustaría, pero no lo sé si vaya a ser así. Pero definitivamente creo que se van a poner de moda temas como reliability, mantenibilidad, tolerancia a fallos, etcétera.
Y creo que es aquí cuando Erlang y Elixir pueden ser bastantes protagonistas en este escenario. Entonces, ojo, porque creo que es un tema bastante importante. Finalmente, alguna de las lecturas sugeridas que yo les hice en un principio, están estos libros que son como la Biblia de Elixir, que son Programming Elixir. Ese es uno, y Programming Phoenix, que ese es el otro. Son de Manning, no es cierto, son de Pragmatic Programmer. Son muy famosos, la verdad. Son como los libros como por defecto para... Entonces se los recomiendo bastante. Les recomiendo que vean el documental, mini documental de Honeypot de Elixir, donde está el creador de Elixir hablando un poquito sobre su creación. Hay una página llamada Exorcism, que es como Exorcism, pero de ejercicios, donde está bastante padre, no solo para Elixir, para cualquier lenguaje. Ustedes pueden practicar, pueden programar, mandan como, o sea, son como ejercicios donde tienen que aplicar cosas de lenguaje y lo mandan, y un mentor se encarga de revisarlo y de decirle, ¿sabes qué? Está bien, pero así no es como se hacen las cosas en Elixir. Eh, es más o menos de esta forma. Entonces, para practicar también está bastante padre Exercism. Hay una comunidad bastante grande de Elixir en Exercism. Y finalmente, el issue 16 de Increment, hay una revista creada por la empresa Stripe llamada Increment. Entonces, el último issue justamente es de Reliability. Entonces, se los recomiendo bastante porque pues habla de todo este tipo de temas, independientemente de, no de lenguajes funcionales, sino de Reliability. Y pues muchas gracias. Esto sería como todo de mi parte. No sé si tengan como alguna duda por ahí. Con eso pasaríamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien quiera agregar alguna pregunta aquí en el chat o igual siéntanse libres de prender su micrófono y preguntarlo directamente. Creo que sigo presentando mi pantalla. Ahí está. Pues creo que no. Bueno, creo que. No, creo que hay algo en el chat. No, creo que no. Pues creo que sería todo. No, Bueno, de mi parte. Vicente Guerra creo Creo que que. levantó la mano. Hola Mau, Hola. yo tengo una pregunta. No sé si hayas ocupado ya Elixir para alguna aplicación productiva o has visto que se pueda montar en algún lado, así como lo hemos hecho así de fácil en las lambdas, por ejemplo, en Node.js o algo así. Ajá. ¿Para Elixir existe algo así para montarlo muy fácil? No, todavía no. O sea, lo malo de Elixir es que todavía no hay como una comunidad gigante, como por ejemplo en otros lenguajes. Entonces, pues no hay como un soporte de este tipo, ¿no? Pero por otro lado, o sea, está padre que como Erlang es en sí una plataforma, entonces muchas de tipo de cosas ya están gestionadas. Por ejemplo, no te tienes que preocupar tanto por un web server, porque Erlang tiene un web server ya creado en sí mismo, que es Cowboy. Entonces no tienes ni que ocupar ni Nginx ni nada de eso, ya está Cowboy. Entonces, no hay como, no he visto todavía el Elixir y cosas así en lambdas, pero por ejemplo, para un servidor creo que sí está como bastante sencillo de implementar. Va, gracias. De nada. Eh, pues bueno, de todos modos, si tienen alguna duda después, les dejo como en el chat mi handle de creo que cualquier lado. Si no, ya lo cambiaré después. Es ultranerd con un 4 en lugar de una A. Así me encuentran en todos lados, creo. Entonces, pues si tienen una duda después, pues ahí me pueden consultar. Y eso sería todo de mi parte. Va que va. De todos modos, ya después me puedes pasar tu presentación y les vamos a hacer llegar un correo justamente con el video del webinar de hoy y también del mismo modo con tu presentación y si quieres ahí puedes agregar tus username. Y pues Vale. gracias Mau por venir. Justamente creemos que ayudándonos entre todos y con la comunidad es como se logran grandes cosas. Y de igual modo a los asistentes, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Saben que aquí en Utópico hacemos webinars día a día. Bueno, constantemente, semana a semana. Y justamente nos pueden contactar para cualquier de estos. Ahorita vamos a ver el webinar de esta misma semana.
y posteriormente vamos a estar anunciando próximos webinars. Y para antes de terminar, me gustaría anunciar justamente que estamos muy emocionados del lanzamiento de nuestro primer programa piloto de Upskilling, en el cual este programa está más enfocado para un perfil que ya cuenta con un buen nivel técnico y busca mejorar sus habilidades blandas. Eso es muy importante porque es de lo que más piden las empresas, que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación, que tengan un buen nivel de inglés, y nos hemos dado cuenta que justamente allá afuera hay muchos cursos para mejorar las habilidades técnicas, pero las habilidades blandas, el nivel de inglés y buenas prácticas son habilidades más difíciles de adquirir. Así que ahorita en unos momentos les voy a mandar por el chat justamente la URL del programa por si alguien está interesado. El segundo anuncio es justamente el webinar que tenemos el día de jueves. Vamos a ver justamente un poquito de estructura de datos como linked list y árboles binarios en JavaScript con un miembro de GDGIPN y otras comunidades justamente. Y bueno, les dejo unos segundos aquí nuestras redes sociales por si quieren escribirlas y de todos modos ahorita se las mando por el chat. Muchas gracias por venir y esperemos verlos pronto en otro webinar. Muchísimas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a todos por asistir. Y si están interesados, el jueves nos vemos. Muchas gracias, igual, muchas gracias por invitarme y gracias a todos los asistentes.